Este fanfic no es mío, es de MeowCatMax. Puedes ver esta historia en Archive of Our Own en la descripción, les dejo el link de la historia. La experiencia Ri. Memento Mori MeowCatMax capítulo 2. El interrogatorio interminable, reacción, parte 1 resumen. La ironía de Félix Notas. Gracias a Dark B0, Vánico y Bursgot por la lectura de la versión beta. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo, nota. Diálogo es el elenco y el observador en el teatro hablando, diálogo es el elenco en la pantalla hablando y diálogo es el narrador hablando en la pantalla. Todos esperaban la revelación que esta nueva visión podría traer. Cadomon abrazó a Plum. La brillante luz de la pantalla le hizo recordar cómo fueron convocados allí al instante. Por otro lado, Liliana se escondió tras el respaldo del asiento de Priscilla, asustada. Y así comenzó el espectáculo. Goteo, los muros fríos presionaban desde todos lados. Goteo, goteo en el silencio opresivo de lo que solo podía presumirse como noche, marcada únicamente por el cambio de guardia. El único sonido era el ritmo lentísimo y enfermizo del goteo de la sangre. Goteo 1 minuto, goteo, goteo 3 minutos. La sangre goteando fue desgarradora para la mayoría del elenco. Imágenes moviéndose. ¿Cómo es posible?, preguntó Cadomon, protegiendo los ojos de su hija mientras miraba la pantalla conmocionado. Esa voz, dijo Emilia, con la mano sobre la boca, abierta de par en par por la sorpresa. No puede ser. El corazón de Ren se aceleró mientras se inclinaba y se concentraba más en la pantalla. Esa es la voz de Baruzu, dijo Ram. En el instante en que el teatro quedó en silencio al presenciar el horror. La celda era una tumba, no para un cuerpo, sino para el espíritu de un hombre. El tiempo se había convertido en una abstracción sin sentido. Los guardias, su único vínculo con el mundo exterior, se movían con una regularidad monótona. Sus pasos eran un hilo frágil en el vasto vacío. Entonces, silencio. Un silencio aplastante y ensordecedor que se tragó incluso sus propios pensamientos. Estaba solo. La narración les dio escalofríos al elenco. Estaban paralizados. Habían presenciado muchas muertes del niño, pero por alguna razón, esta les infundía temor y desesperanza. Emilia observaba con la boca y los ojos desorbitados, sudando, intentando recordar cada interacción, intentando reconstruir todo lo posible para convencerse de que esto no era lo que creían. Un cobarde como tú, que siempre escapó de su verdadero potencial, este posible futuro está garantizado, pensó Priscilla en su mente. Princesa, ¿de verdad que estás poniendo cara de enfado?, dijo Al, pero no recibió respuesta. Le pareció extraño, pero no era ingenuo, al verla aferrarse al reposabrazos hasta que estaba a punto de romperse. Volvió a mirar la pantalla, dejando espacio a su dama. En un rincón de la celda, estaba sentado un niño con ojos desolados, que marcaba su lenta muerte con cada segundo que pasaba, mientras cada gota de sangre se sumaba al charco cada vez mayor debajo de él. Examinó su cuerpo destrozado. Sus brazos, delgados y esqueléticos por la desnutrición, eran apenas más que hueso. La cuenca de su ojo derecho era un vacío enorme. El ojo inyectado en sangre, un lejano recuerdo. El ojo que le quedaba luchaba por adaptarse a la oscuridad perpetua. El esfuerzo venía acompañado de un dolor agudo y palpitante. Le faltaban los dedos de las manos y los pies, cercenados por sus torturadores tras malinterpretar su autolesión, el desesperado arañazo en las muñecas, como un intento de suicidio. Emilia-sama. Rem se apresuró a ayudar a Emilia, quien se tambaleó y vació su estómago en el suelo. Reinardo observaba conmocionado, pero su rostro permanecía petrificado. Su ira era inconmensurable, pero no se reflejaba en su rostro. Sintió una fuerte presión sobre su uniforme, y con su protección divina activándose automáticamente, su mente se llenó de miedo, conmoción e ira. Miró a su dama. Feld respiraba con dificultad, sujetando su bufanda, entrecortada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Feld-sama, Reinhard la abrazó, tapándole los oídos con las manos mientras ella ocultaba el rostro en su chaqueta. Cadomon mantuvo los oídos de Plum cerrados mientras le susurraba que todo estaba bien y que mantuviera los ojos cerrados. Frederica abrazó a Petra, quien estaba petrificada e impasible al comprender las imágenes que se mostraban.
Frederica llegó tarde, pero la abrazó con fuerza mientras su uniforme de sirvienta se calentaba lentamente por las lágrimas que Petra derramó. Anastasia le hizo una señal a Ricardo, pero antes de que pudiera hablar, este logró cerrarles los ojos a Mimi y a Tibey con las patas. Tibey forcejeó. Su ansia de conocimiento lo hizo rebelarse un poco, pero al notar que la mano de Ricardo temblaba ligeramente, se dio cuenta de que su padre adoptivo no estaba asustado ni atemorizado, sino que su ira crecía. Liliana, por otro lado, estaba atónita. Esto es extremadamente inhumano. ¿Cómo es posible que alguien haga algo así?, preguntó con voz temblorosa. Wilhelm tenía la mano en la espada. Cruz se mordió los labios mientras golpeaba el reposabrazos de su asiento, dolida por su incapacidad de hacer nada, a pesar de que el hombre había dado tanto y se había arriesgado tanto solo para protegerla, encontrando la muerte en múltiples ocasiones. Pero entonces sintió una presencia inquietante. El constante golpeteo de un pie. Se giró hacia un lado, mirando a Wilhelm. Su rostro estaba tan tranquilo y sereno como siempre, pero bajo esa fachada, agarraba con fuerza la espada mientras golpeaba el pie con fuerza. Los nervios de su frente se tensaron, pues era evidente que se estremecía por aniquilar la causa de esta brutalidad inhumana. Intentó vislumbrar su reflejo en el charco de su propia sangre, pero el destino, en un raro acto de misericordia, evitó que su cordura, ya destrozada, presenciara el verdadero horror de su rostro destrozado. Perdí la cuenta otra vez, gruñó con voz ronca y débil. ¿Cuántas veces fue? ¿Cuántos meses han pasado? Susurró, la pregunta quedó flotando en el aire estancado, sin respuesta. ¿Está cautivo? ¿Pero por qué? Emilia levantó la cabeza suavemente al oírlo hablar. Emilia Sanma, la pregunta que debería hacer es quién, dijo Otto, apretando los puños. Beatriz se levantó la mano hacia la pantalla. Subaru, susurró débilmente, sus iris en forma de mariposa brillando con la luz de la pantalla. En su mente, quería dar un gran salto, como fuera, solo para entrar en la pantalla y consolarlo, abrazarlo, sanarlo, solo para decirle, está aquí. Pero solo pudo apoyar la cabeza en el cuerpo dormido de Subaru, cuyo rostro aún conservaba la calma del niño pequeño al dormir, que era su único consuelo. Poco a poco, el goteo de sangre comenzó a desvanecerse, sus párpados se volvieron pesados y se desplomó sobre el frío suelo de piedra. El niño murió. Un brazo sombrío se hundió en su pecho, acariciando su corazón. Una miasma oscura lo envolvió por completo. Tenía ojos, pero no podía ver. Tenía boca, pero no podía respirar, asfixiándose en la densa y empalagosa oscuridad. Sus ojos se abrieron de golpe, tenía la boca abierta, le faltaban algunos dientes, jadeaba en busca de aire como un pez fuera del agua. Emilia se encogió de hombros. El suelo bajo sus pies se congeló lentamente. Rem retrocedió un poco, intentando ayudarle y no perder de vista la pantalla. Todos guardaron silencio un momento para rendir homenaje a una de sus muchas muertes. Ya casi se habían acostumbrado, pero sus gritos, sus pedidos de ayuda y sus expresiones eran lo que continuaba atormentándolos. Joe, no te emociones tanto. Estamos aquí para jugar contigo más tiempo del habitual, Mia. En un instante, la atención de todos se centró en cierto sanador. Una voz chirriante, excéntrica y femenina, con un tono que podría sonar dulce para alguien que la escucha por primera vez. Levantó la vista. Se tocó la cuenca del ojo derecho. El dolor casi había desaparecido. Sus ojos se abrieron de par en par, con las pupilas entrecerradas. Se agarró la cabeza, mientras una lágrima se le escapaba. ¿Cuántas veces lo había repetido? Había regresado, a través de la muerte, al comienzo mismo de su infierno personal, el inicio de la prueba interminable para preservar su cordura, un tormento que no infligiría su más odiado enemigo. Hoy voy a destrozarte ese orgullo, Mia, se burló el chico gato. Te haces el inocente y altruista mientras presumes de ser el caballero de uno de los candidatos reales. Un debilucho como tú ni siquiera puede vencer a un niño que aspira a ser caballero. Te ves patético y cobarde, soltando mentiras cuando finalmente te atrapan. El chico gato lo fulminó con la mirada, apenas conteniendo su rabia, ansioso por destrozarlo hasta la médula.
Natsuki-su, no, maldito ocultista de brujas, no mereces el respeto de que se reconozca tu nombre, espetó el chico gato, con los ojos como dagas. Arzobispo de la manada, te daremos otra oportunidad para que lo digas todo sobre tus asquerosos compañeros adoradores de brujas, gritó. Félix, ¿qué? ¿Por qué? Crush estaba atónita. Se quedó mirando a su caballero. Su pequeño caballero, sentado una fila más allá, tenía los ojos como platos, boquiabierto, mientras miraba la pantalla, con su propio reflejo en los ojos. Las horribles palabras que soltó eran algo que jamás se habría atrevido a pronunciar. En ese preciso instante, se miró las manos. Con estas manos, yo, Félix Dono, humildemente le solicito que por favor responda su razonamiento para esto, de lo contrario, podría no ser capaz de controlarme, dijo Wilhelm, con los ojos inyectados en sangre por la ira, pero su sed de sangre no estaba bien oculta. A Ram le daba vueltas la cabeza. Las palabras de Félix resonaban en su mente mientras se imaginaba en su lugar. Ella misma menospreciaba a Subaru de forma similar, y que sus palabras, que solo eran su forma juguetona de burlarse, se convirtieran en un arma contra el hermano menor al que apreciaba, le destrozó el corazón. Roswaal permaneció inexpresivo. Observó la reacción de todos, intentando descifrar qué habría sucedido para que la situación se hubiera invertido de forma tan extraña. Deseaba usar al chico, pero llegar a ese punto nunca estuvo dentro de su moral. Oye, ese chico no es ningún cultista de brujas, puede que parezca raro, pero no es lo que crees. Él y esta señora ayudaron a mi hija cuando se perdió, dijo Kadomon, mirando al confundido Félix. Félix siguió mirando a Kadomon, solo para luego observar la figura dormida de Subaru. Se ahogó, incapaz de respirar. Sentía los ojos pesados. Parpadear grieta un cristal de hielo, torcido pero con forma, flotaba a centímetros de sus ojos. Una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. Todos, conmocionados, se levantaron de sus asientos, preparándose para cualquier ataque. Priscilla sostuvo el abanico frente a su cara, ignorando el alboroto, mientras Al saltaba a su lado, previniendo un posible ataque. Vamos, chicos, ¿conocen las normas básicas de etiqueta para sentarse en un teatro? Vamos. Dijo Marx. Su voz salía de los altavoces. Todos, confundidos, miraron a su alrededor, pero no pudieron verlo. En un breve parpadeo, el cristal de hielo se rompió en 1.000.000 de pedazos, evaporándose en el aire, mientras el tembloroso Félix agarraba el mango de su asiento, su pecho subía y bajaba mientras la respiración que tomaba era bastante pesada. Crush dejó escapar un suspiro de alivio, todavía dudando en aceptarlo, continuó mirando a Félix. Como dije, este es el futuro posible. Todo es un resultado que se hizo realidad gracias a todas y cada una de sus contribuciones. Todos guardaron silencio, perdidos en sus pensamientos. Solo quiero arreglar las cosas, añadió Marx. Parece que aprecias mucho al niño, preguntó Priscilla sin mirar al observador. Se hizo el silencio. Soy un observador. No tengo emociones. Soy una existencia que puede interpretarse como cualquier cosa, pero mis objetivos no cambian, respondió Marx. No me parece así, después de todo, tienes el poder de eliminar todo el maná de esta sala, impidiendo el uso de hechizos mágicos, preguntó Priscilla. La pregunta pesaba sobre todos. Observador. ¿Sin magia? ¿Qué pasa? Liliana, confundida, miró a todos, tratando de entender de dónde venía la voz. Y, no es un mentiroso. Antes de que Max pudiera responder, Emilia le gritó a Félix. TSK tanto Anastasia como Priscilla, molestas por perder las únicas oportunidades de aprender más sobre el observador, miraron de reojo a Emilia. Pride sintió una repugnante sensación de déjà vu. Sabía, por incontables muertes y retornos, que había estado en ese mismo punto de control incontables veces. Cada muerte podía atenuar las agudas aristas de la humillación, la vergüenza y la tortura en su mente, pero su cuerpo siempre se reiniciaba, sanando sus receptores de dolor que deberían haber estado insensibles hacía tiempo, recordándole, con una claridad insoportable, cómo había fracasado.
Actuar como si no pudieras oírme, Mia, no te ayudará, dijo el chico gato, con la mirada fija en el silencioso Pride, que miraba fijamente al abismo. El niño gato observó a Pride, cuyo rostro era un lienzo de rojo, negro y amarillo. Los colores de la ira, el dolor y una disculpa desesperada y tácita. Ya. El chico gato soltó una risa histérica que resonó en el abismo silencioso y oscuro de la celda. La risa resonó en el teatro silencioso, mientras todos observaban con expresiones sombrías. La risa desgarró el corazón de Félix, se frotó los oídos con las uñas y se arañó las mejillas. «Que pare», dijo, incapaz de soportarlo más, incapaz de soportar su propia imagen lastimando a su amigo, estaba casi al borde del colapso. Félix. Crush se acercó a él. Se sentó en silencio a su lado, sin mirarlo, con su habitual pose de confianza. Su presencia tranquilizó un poco a Félix, pero aún temblaba, con el cuerpo helado, mientras miraba a Emilia con vacilación. Ella no lo toleraba. Su cuerpo destrozado se sentó en el suelo, inmóvil, mientras Félix miraba a Rem. Sus ojos, vacíos y oscuros, lo miraban con furia. En ese momento, Félix se sintió como una presa siendo cazada. «Jaja. Por fin te diste cuenta de que estás perdido, Mia. ¿Y ahora intentas parecer un animal abandonado?», se burló. Fue impactante. Estos asesinos, estos repugnantes adoradores de brujas que habían cobrado tantas vidas inocentes, ahora parecían de repente una pintura salpicada de todos los colores de las emociones humanas. El niño gato se negaba a creerlo. No caería en la trampa más vieja del mundo. «Eres realmente perezoso, orgullo», dijo con una sonrisa satisfecha. «Es porque no es un cultista de brujas», gritó Felt. «Pervertido, escoria de mierda. No hizo tanto tu hermano mayor por ti y tu chica. Entonces ¿por qué?», continuó. «Felt-sanma, lenguaje», dijo Reinhard. «Cállate. Sabía que a los nobles nunca les importó, pero esto es demasiado», siguió gritando. «El observador dijo que es un futuro posible, lo cual implica que no ha hecho nada», respondió Crush, aún apretando fuertemente las manos. Félix miró su regazo, notando cómo su dama lo protegía a él en lugar de lo contrario. La vergüenza lo atormentaba. Era un inútil. «Perra, no te atrevas a tratar de sacarme esas cartas», gritó Felt. «No. Yo lo obligué a pasar por todo esto. Debería ser yo el culpable. Crush-sama no tiene nada que ver». Félix se levantó, aún temblando. Declaró con todas sus fuerzas. Crush lo miró con cierta preocupación, pero no supo qué decir. Ignoraba su siguiente acción, solo si su bendición divina también podía influir en el futuro. Crush se perdió en sus pensamientos, pero salió de ellos con una sorpresa. Rugió Pride con voz ronca y tensa, usando hasta el último aliento. La voz casi inhumana de Subaru asustó a Mimi y Tibei, aunque Ricardo intentó lo mejor que pudo, no pudo ocultarlo todo. Petra se tapó los oídos y cerró los ojos con fuerza. «SHHH, tranquilo, tranquilo, todo bien», dijo Frederica, acariciando la cabeza de Petra, intentando calmarla. Los recuerdos lo inundaron. El día que luchó contra la pereza. Recordó las innumerables veces que había soportado el dolor, las innumerables veces que les había fallado a todos. Emilia, Ram, Petra, los aldeanos de Arlan y Ren, les había fallado a todos. Debido a su debilidad, Ren se había convertido en víctima de la gula. Su nombre y sus recuerdos fueron devorados, reducida a una muñeca sin vida que una vez sonrió radiantemente, lo animó y, a veces, se preocupó por su bienestar, calmando su autodesprecio y frenando su inmerecida crueldad consigo mismo. De repente, la mente de Pride se quedó en blanco, resonando con una única y condenatoria frase. «Eres realmente perezoso, Pride. Eres 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 verdaderamente perezoso. Eres verdaderamente perezoso. Eres verdaderamente perezoso. Eres verdaderamente perezoso. 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 Perezoso.
Volvió a ver esos recuerdos en su mente. Los cuerpos fríos y sin vida de todos sus seres queridos. La bilis le subió a la garganta al recordar cada detalle grabado a fuego en su memoria. Subaru, estamos vivos, sobrevivimos, y todo gracias a ti, gracias a tu valentía, a tus sacrificios, no te preocupes más, solo abre los ojos una vez más y te responderé, por favor, habló Emilia, aún sollozando. Se aferró a su chaqueta mientras hundía la cara en el hueco de su cuello. Beatriz oyó cada palabra, pero guardó silencio. Si no fuera tan cobarde, podría haberlo salvado. Anastasia notó que el asiento se sacudía ligeramente. «¿Julius?», le preguntó. Pero Julius seguía jugueteando con las manos. Anastasia poco a poco puso la suya sobre la de él, sacándolo de quicio. «Julio, lo siento, milady, es que, siento que conozco este lugar, pero no lo recuerdo». Julius se rascó la cabeza, intentando recordarlo. Al oír tal comentario, Anastasia se quedó en shock. Cerró los brazos, reclinándose en su asiento, preparándose para lo que venía a continuación. Frederica miró al chico con pura lástima. Observó su figura dormida. Los recuerdos de él en la mansión inundaron su mente. Los días que lo veía con su hermano, incluso cuando Petra sonreía, todo gracias a este chico que sabía cómo traer sonrisas a la vida de todos. Entonces, dime, Subaru-sama, ¿cómo podemos devolverle esa sonrisa?, pensó mientras abrazaba a Petra. Mi cerebro tiembla. ¿No eres un perezoso? Te he estado esperando, querido creyente del amor verdadero, escuchó susurrar la voz de Betelgeuse. ¿Qué?, gritó Felt. ¿No había matado ya mi hermano mayor a este cabrón? Sí, yo, puedo asegurarlo con mi vida, no hay ninguna posibilidad de que esta vil criatura siga viva, añadió Julius mientras Reinhard lo miraba. Con su bendición divina, confirmó la verdad en las palabras de Julius. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?, preguntó Cadomón, sin saber de lo que había visto antes. Geuse, Emilia miró la pantalla. ¿Cuántos más perderé? Se agarró la cabeza con dolor. Roswaal, por primera vez en mucho tiempo, miró hacia otro lado, respetando a un antiguo compañero, aunque nunca se habían conocido, pero ambos habían oído hablar del otro. No, todos los ojos se volvieron hacia Anastasia mientras ella hablaba. No está vivo. Lo que estamos presenciando es la mente de Natsuki-kun jugándole una mala pasada, dijo. Ni hablar, Beatriz se miró la pantalla y luego a Subaru. Se le saltaron las lágrimas. Parece que Betty no podría ser de ninguna utilidad. A Betty no le sorprendería que ya la hubieras descartado, pensó. Revivió el horror de la tortura de Rem a manos de Slot, el repugnante recuerdo de Betelgeuse retorciendo y rompiendo cada hueso de su pequeño cuerpo. La mayoría del elenco apartó la mirada. Roswaal acortó gradualmente la distancia entre él y Ram, apretándole la mano con fuerza. El mundo de Ram perdió color. Su visión se volvió monocromática. Las palabras y el parloteo se convirtieron en sonidos apagados. Poco a poco perdió la sensibilidad. Lo único que sentía era el fuerte agarre que Roswaal ejercía sobre ella. Y entonces, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, badum 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 badum, su corazón se aceleró. ¿Qué es esto? Siento tanto calor, pensó Ram. 2 lágrimas le cayeron en la cara. Señorita, Nee-sanma, Ram abrió gradualmente los ojos mientras miraba a su hermana, quien la abrazaba. Nee-sanma, estoy aquí, así que por favor tenga paciencia conmigo. Estoy aquí, Nee-sama. Ram tomó la mano de Ren poco a poco mientras ella se recostaba en el asiento. Ram la abrazó de un salto, pero Ren no se quejó. Siguió abrazándola, alejándose lentamente del pasillo donde estaba Roswaal. Roswaal le devolvió una sonrisa cómplice. Asco, le espetó Ren mientras caminaba lentamente 2 pasillos lejos de Roswaal. No importa qué cosas dolorosas pasen, incluso cuando parezca que vas a perder, cuando nadie más en el mundo crea en ti, cuando ni siquiera creas en ti mismo, creeré en ti. Las palabras de Ren, su fe inquebrantable, inundaron su mente. Los ojos de Ren se iluminaron. Su corazón se detuvo. Se le encogió el corazón mientras miraba al suelo. No se atrevía a recordar el momento en que lo empujó deliberadamente a la muerte.
Los recuerdos de las visiones pasadas inundaron su mente, todos los momentos en que Subaru entraba en su habitación donde ella descansaba y le contaba cómo había ido su día. El hecho de que él nunca lo olvidara fue lo que la hizo enamorarse cada vez más de él. Ella, sin decir nada más, simplemente se recostó junto a Ram, todavía aferrada a ella. Félix salió corriendo de su pasillo mientras bajaba las escaleras de un salto, casi tropezando, dejando a todos atónitos. Se detuvo brevemente junto a Emilia, Frederica, Cadomón y Cruz, quienes sudaron, incapaces de comprender sus motivos. Emilia-sanma, soy Félix Arguile. Asumo toda la responsabilidad por tales acciones. Subaru-kun Subaru es una persona increíble y mucho más valiente que yo. Me avergüenzo de haberlo hecho pasar por este infierno. Por favor, castígueme como considere oportuno. Félix se postró ante ella. Emilia ni siquiera lo miró, pues mantenía la cabeza gacha. ¡Qué desperdicio de mi precioso tiempo! Disparó Priscilla. Al dejó escapar un suspiro, cansado. Esto no terminará bien, pensó Ricardo. Tiene deseos de morir, pensó Cadomón. Otto estaba demasiado ocupado mirando la pantalla, así que finalmente cerró los ojos un minuto. Al abrirlos, observó todo el teatro, solo para descubrir que Garfield no estaba a su lado. Ricardo sintió una inmensa sed de sangre. Al notar lo mismo, Julius también bajó las escaleras de un salto. Inmediatamente montó guardia frente a Félix. Julius. Anastasia miró a su caballero, sorprendida. Oh, qué divertido, sonrió Priscilla desde detrás de su abanico. Y en ese instante, Garfield, con la mirada vacía pero llena de pura rabia, saltó, volando por los pasillos. Le asestó un puñetazo directo a Julius. Aunque toda la magia se había cancelado, Garfield aún conservaba su fuerza bruta. El puñetazo fue directo a la mandíbula de Julius. Félix levantó lentamente la cabeza, notando que Julius había sido golpeado. Sus ojos se abrieron con horror. Julius voló y cayó detrás de Félix. Mientras Garfield respiraba con dificultad, estuvo a punto de lanzar otro puñetazo, pero agarre. Alguien le sujetó las manos. Se giró para mirar a Frederica. Garfield, cálmate, le dijo, pero su ira aún ardía. Sé que es doloroso, así que no lo hagamos más difícil para los demás aquí, le gritó. Pero hermana, capitán, esos ojos. Son los mismos que me miró el capitán cuando se sentó, agachado, agarrando el uniforme de su hermana. Lloró. Necesito salir de aquí, dijo Liliana, escabulléndose sigilosamente por la puerta del pasillo superior. Confundida, caminó y caminó. Mientras tanto, Julius seguía tirado en el suelo, sujetándose la mandíbula. Félix se levantó de un salto para ayudarlo. Julius, ¿estás bien? Dijo. Por costumbre, intentó usar su magia de agua para curar a Julius, pero no pudo. Maldición. Golpeó el suelo con rabia. ¿Por qué? Era para mí, ¿por qué tuviste que? Antes de que Félix pudiera terminar, la pantalla se reprodujo, atrayendo la atención de todos. Pride, en un arrebato de emoción, se abalanzó sobre Félix, con el rostro contorsionado en una expresión que hizo que el chico gato se estremeciera y retrocediera. En un abrir y cerrar de ojos, Pride fue agarrado y arrojado al frío suelo de la prisión, sujeto con fuerza brutal. Desesperado, se retorció, intentando liberarse, incluso intentando morder la mano que le sujetaba la cabeza, presionada contra la piedra empapada de sangre. Su intento fue interrumpido por una fuerte bofetada que lo sacó de su furia ciega. Miró al individuo que lo tenía cautivo. El hombre vestía el uniforme de un caballero real, idéntico al de Félix, pero su presencia irradiaba un aura de orgullo, perfección y determinación inquebrantable. Miró a Pride con evidente disgusto e ira. De ninguna manera. Anastasia sudó a mares, sorprendida. ¿Qué? Ricardo abrió los ojos de par en par. Todos los demás se quedaron atónitos, con la mirada fija en la pantalla. No, Julio, agarrándose la mandíbula con dolor, sintió que cada picadura no era nada comparado con el dolor de lo que estaba presenciando. Luego retrocedió, se volvió hacia Félix y le hizo una profunda reverencia. Félix-sanma, disculpe mi intrusión repentina y sin previo aviso, pero deberíamos tener más cuidado con él.
Al fin y al cabo, forma parte del culto que venera a la bruja de la envidia, dijo el caballero con calma y respeto. Todas las miradas se volvieron hacia Julio, cuyo corazón se hundió. Notas. Si quieren que divida los capítulos así, avísenme. Así, podrán escribir capítulos rápidos mientras me tomo más tiempo para pensar en las escenas.